Grabación. Iniciamos nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecemos, Señor, por tu generosidad, por tu bondad y por tu misericordia. Te agradecemos porque nos permites ahora acercarnos al misterio de tu voluntad para discernirla en nuestra vida, acompañados por esta gran mujer, por Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, hermana y compañera de camino. Que igual que ella podamos nosotros descubrir en nuestra vida que solo tú bastas, que podamos descubrir ese misterio amoroso de la unión contigo a través del cumplimiento de tu voluntad, Señor, que podamos ser dóciles al Espíritu y podamos ir creciendo en tu amor, ir creciendo en el servicio, ir creciendo también en nuestro camino de santidad para poder ser luz, servirte con alegría y caminar junto a nuestros hermanos hacia ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, como ya les habíamos anunciado y ya ustedes pues también que han estado al tanto de todo el devenir del curso, ya está con nosotros Fray Jairo para este módulo segundo que es discernir la auténtica experiencia de Dios con Santa Teresa de Jesús. Fray Jairo es carmelita descalzo también de la provincia de Colombia. Fray Jairo estudió su teología en la Universidad Javeriana, en el 2009 terminó sus estudios y después obtuvo una maestría también en la Pontificia Javeriana en el 2015 y posteriormente se doctoró en teología espiritual en la Pontificia Universidad de Comillas en España. Fray Jairo es profesor del CITES también, profesor invitado del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista en Ávila. Fue director del Centro de Espiritualidad también allá en Colombia y nos honra de verdad que pueda acompañarnos en este módulo, que pueda compartir con nosotros este espacio de formación, de crecimiento espiritual. Conforme vayan pasando los tiempos, hermano, te vas a ir dando cuenta que Estepre es una familia. Aquí vemos Qué personas de bien. todos lados, pero todos vamos creciendo y caminando juntos en pues en esta experiencia de amistad con Dios. Hermano, bienvenido, qué alegría que estés con nosotros. Gracias, Fray Berni, gracias a cada uno de ustedes por permitirme llegar esta noche para dar inicio a este curso. ¿Verdad que para mí también es toda una alegría poder hablar de nuestra Madre Teresa de Jesús y de este tema tan especial que es el discernimiento, ¿no? El discernimiento de la experiencia de Dios según Santa Teresa. Entonces, de verdad que para mí es una alegría muy grande y estoy viendo que se está conectando mucha gente, va subiendo, va subiendo. Me decías que era alrededor de unas 140 personas. Aproximadamente es el número de personas que nos han estado acompañando de manera sincrónica, porque hay otro grupito que ve las grabaciones en la plataforma En la de manera diferida. plataforma. Vale, muy bien. ¿Cuánto me alegra? Muy bien, entonces el espacio es tuyo. Aproximadamente es una hora. Terminamos a las 8 de la noche, hora de Centroamérica, 9 para ti. Vale. Sí, sí, Pero el perfecto. tiempo es tuyo. Decidí si haces 40, Perfecto. 45 minutos de ponencia y después compartir comentarios o preguntas. El Sí, tiempo es tuyo. y a medida que vayan surgiendo preguntas, pues también pienso yo que la gente puede incluso interrumpir para hacerlas, ¿no? Ok. Para ir enriqueciéndonos también de todo esto, ¿no? Bien, vamos a tener una presentación, unas filminas, y a partir de esas filminas, pues vamos mostrando, digamos, el desarrollo de nuestro curso, ¿vale? Ujú. Entonces, Perfecto. permítanme, yo voy a compartir pantalla y desde aquí entonces podremos dar inicio a nuestro curso mientras se terminan de conectar, ¿sí? Bien, permítanme. Bien, ¿me confirman si están viendo ya la Sí, presentación? perfectamente. Vale. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación. Discernir la auténtica experiencia de Dios con Santa Teresa de Jesús, ¿no? Mi nombre, pues, Jairo Gómez Díaz, como ya Bernie los había informado, de la provincia de Colombia, Carmelita Descalzo. ¿Qué pretendemos con este módulo de nuestro curso? Vamos a mirar entonces el programa, de qué trata. El objetivo, ante todo, es conocer esa forma, esa manera como Santa Teresa de Jesús
discernió su propia experiencia de Dios y sobre todo los rasgos característicos para ayudarnos a nuestro proceso de discernimiento hoy, porque no tendría sentido, digamos, un conocimiento de Santa Teresa y quedarnos ahí, sino cómo ese conocimiento acerca de Santa Teresa nos puede servir para nosotros hoy, ¿no? ¿Qué podemos nosotros hacer hoy para discernir de nuestras mismas experiencias de Dios o en la cotidianidad de nuestra vida? Para eso hoy tendremos entonces una introducción sobre la experiencia de Dios y su discernimiento. Haremos un poco de qué llamamos experiencia de Dios, ¿sí? Además, tendremos algunos breves datos biográficos de Santa Teresa para ubicarnos, para que todos hablemos pues en un mismo lenguaje, para que vayamos conociendo más del personaje Teresa de Jesús y pues esos datos concretos y sobre todo muy importantes en la vida de Teresa, fue lo que ella tuvo que ir discerniendo, ¿no? Luego entraremos directamente a lo que es el discernimiento en Teresa de Jesús y sobre todo esa necesidad que ella tiene de aclararse a sí misma. Luego entraremos a mirar el tema del discernimiento como tal en los escritos, en vida, en camino de perfección, en fundaciones, en moradas, en algunos otros escritos, sobre todo en este que es muy importante en el tema del discernimiento, que es la meditación sobre los cantares o los conceptos del amor de Dios, y claro, en otros escritos menores, pero sobre todo me interesa que conozcamos bastante este tema de discernimiento cuando Teresa nos habla en las meditaciones sobre los cantares sobre la paz, cómo discernir la paz, la falsa paz, cómo no acomodarnos a esa falsa paz muchas veces, ¿no? Entonces, cómo ella da ciertos elementos muy concretos, muy buenos, sobre lo que es ese discernir la paz en las meditaciones sobre el cantar. Luego veremos esos rasgos característicos del discernimiento teresiano a nivel antropológico, oracional, místico, cristocéntrico, trinitario, eucarístico, la primacía del amor y sobre todo la cuestión eclesial y en el acompañamiento. ¿Por qué? Porque Teresa, dadas sus experiencias tan fuertes, dada las limitaciones que como mujer del siglo XVI tenía, eh, tuvo que recurrir a muchas personas en la iglesia y tuvo que ayudarse de muchos de ellos, pero también como muchos de ellos le prohibieron tantas cosas y sobre todo la llevaban a decirle que muchas de sus experiencias eran algo del demonio. Entonces también vamos a mirar esas mociones del buen espíritu para Santa Teresa, lo que es ese movimiento a la vida de oración o ese otro movimiento al conocimiento de sí, temas propios de Teresa de Jesús, ese descubrimiento de la inhabitación trinitaria y cómo discernir esta experiencia trinitaria en Teresa de Jesús, ese movimiento también hacia el amor y la pureza de conciencia y ese andar en verdad, como sabemos, humildad para Teresa de Jesús, ¿no? También miraremos cómo parte del discernimiento de Teresa de Jesús y esas emociones del buen espíritu nos llevan a ese fortalecimiento de las virtudes teologales. Y por último, unas conclusiones. Espero que podamos abarcar en estas 8 sesiones, pues todos estos temas. Como ven, es bastante el tema, pero sobre todo conociendo a Teresa de Jesús, pues la gran riqueza en experiencias de esta mujer y sobre todo las cantidades de elementos que nos deja para nosotros poder discernir hoy nuestras propias experiencias. Vamos entonces a comenzar con esta introducción, pero sobre todo vamos a hablar un poco de la metodología. Ya sabemos que es esta modalidad virtual, las clases sincrónicas, una clase por semana, también algunas lecturas de refuerzo y de profundización de los temas, y algunos documentos, ¿sí? Algunos artículos escaneados, otros que se pueden bajar sobre los temas que vamos tratando cada semana y algunas actividades de comprobación de este aprendizaje, de tareas, cuestiones eh, de aprendizaje, ¿no? Para nosotros y sobre todo que podamos interesarnos más en la lectura y en la profundización de este tipo de temas. Junto a eso, pues hay una bibliografía indiscutiblemente, Tomás Álvarez, ¿sí? Y algo, digamos, que me gusta, sobre todo en datos biográficos, lo que tiene que ver con el diccionario de Santa Teresa de Jesús. También este libro que es muy bueno, Introducción a la lectura de Santa Teresa, donde el director Alberto Barrientos,
indiscutiblemente el Manual del Discernimiento Teresiano de Monseñor Osvaldo Escobar Aguilar, ¿sí? Y varios textos que a medida que vayamos revisando, ¿sí? Encontraremos frente a esto. Vamos entonces a comenzar hablando sobre qué es la experiencia de Dios, ¿sí? Porque es aquí donde nos vamos a centrar para poder mirar nuestro discernimiento. ¿Qué es experiencia de Dios? Sobre todo, ¿qué vamos a vivir a partir de revisar la vida de Teresa de Jesús y sobre todo las experiencias de Dios en ella? La experiencia en Teresa de Jesús, ¿sí? Surge a partir de la necesidad que ella tiene de contarse a sí misma y sobre todo cómo lo cuenta a partir de lo que ella está viviendo, a partir de su propia experiencia. Esa propia experiencia se va a constituir en la fuerza y fuente de su conocimiento y sobre todo en esa manera de comunicación, esa fuerza de su comunicación. Nos va a decir en las sextas moradas, en el capítulo 9, en el numeral 4, de lo que no hay experiencia, mal se puede dar razón cierta. Cómo Teresa va a hablarnos de esa necesidad grande de experimentar y a partir de ese experimentar poder comunicar, poder transmitir, ¿sí? Poder dar razón cierta de lo que ha vivido, lo que el Señor le permite vivir. La experiencia entonces, ante todo, es un conocimiento directo, obtenido no por una noticia objetiva, sino por un padecimiento, por una vivenciación en el propio ser. Es como si se grabara algo en cada uno de nosotros. Teresa va a utilizar varios verbos, va a utilizar el verbo fijar, va a utilizar el verbo imprimir, por último va a utilizar el verbo labrar, ¿no? Cómo Dios labra, cómo Dios talla, ¿sí? Cómo Dios esculpe en el alma todo esto. Entonces, esta experiencia ante todo es ese conocimiento directo, ¿sí? Por vivenciación, por padecimiento en el propio ser. Y como si algo se grabara en lo más profundo de nuestro ser, en las mismas potencias, sean sensitivas, imaginativas, intelectuales del alma. ¿Cómo entonces todo esto que está pasando en el interior de la persona, gracias a esa experiencia, ¿sí? Pues va a quedar allí grabada y va a generar una certeza. Entonces, ¿qué decimos de la experiencia? Que es ante todo un conocimiento directo. La experiencia en Teresa de Jesús, ¿sí? Va a remitir también a un contacto con la realidad, que la va a formar a ella, que forma a la persona y sobre todo que va creando ciencia. Dice ella en el libro de la vida, qué lástima a los que comienzan con solos libros, que es cosa extraña cuán diferentemente se entiende de lo que después de experimentado se ve. Entonces, vemos el lamento de Teresa cuando solo nos quedamos en un conocimiento intelectual y nos falta experiencia, sobre todo en lo que es la vida de oración. Entonces, aquí no se trata de conocer qué es la oración, aquí se trata de vivir lo que es la oración. Y es ahí donde Teresa de Jesús entonces nos va a ir formando, nos va a ir iluminando, nos va a ir llenando frente a todo lo que nosotros debemos ir disponiendo. ¿Para qué? Para que podamos abrirnos por completo a esa acción de Dios y a experimentar en lo más profundo de nuestro ser. Ante todo, esta experiencia implica una reacción de la conciencia para interpretar la impresión dejada por la realidad. Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo con esta reacción de la conciencia? Nosotros como seres humanos, ¿sí? Se perciben entonces los contenidos de esa realidad en una íntima e inmediata conexión con la conciencia de sí mismo que la acepta o la rechaza, la organiza o la modula. Entonces, hablamos de una aceptación o una negación, un sí o un no ante esa experiencia, ante esa realidad, ¿sí? Que está apareciendo ante mí. Entonces, donde yo estoy en la libertad, ¿sí? De tomarla o rechazarla, de aceptar, de decir sí, acepto
esta experiencia, esta realidad que está llegando a mí y también la organizo y puedo modular esta experiencia, ¿no? Como una reacción de mi conciencia para interpretar, ¿sí? Esa impresión dejada por la realidad. A partir entonces de lo que es esta experiencia, como ese contacto directo, sin mediaciones, por así decirlo, podríamos preguntarnos, surge la gran pregunta, ¿qué es experiencia de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de experiencia de Dios? Aquí indiscutiblemente también uno de los autores en castellano, en español, que más ha trabajado, que trabajó todos estos temas, es Juan de Dios Martín Velasco, con su famoso libro El fenómeno místico, pero que también ha escrito muchísimo, o escribió muchos porque él ya murió en plena pandemia. Y es interesante cómo él estudió y sobre todo estudió este tema a partir de los místicos, a partir de la experiencia mística, a partir de la experiencia, el testimonio de todos estos personajes y concretamente de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. La experiencia de Dios entonces tiene su origen, ¿sí? Y su condición de posibilidad en esa presencia originante de Dios en el corazón de la persona. ¿A qué nos estamos refiriendo a que tiene su origen y su condición de posibilidad en presencia originante de Dios? Es decir, esa presencia, ¿sí? Sin esa presencia, el sujeto o nosotros como sujetos, ¿sí? No podríamos ni sospechar la existencia de su realidad absolutamente trascendente para el hombre. Es decir, esa presencia originante es lo que me posibilita a mí, como sujeto que voy a padecer la experiencia, precisamente descubrir la existencia de esa realidad. La experiencia de Dios entonces no es un acto humano que tenga en Dios su objeto. O sea, aquí la experiencia de Dios se nos sale de lo que normalmente nosotros tenemos como unas experiencias de conocimiento. Yo quiero leer un libro, yo quiero conocer, yo quiero ver algún lugar, conocer a una persona. Entonces esto me aparece como un objeto, como algo que está fuera de mí. Pero resulta que cuando hablamos de experiencia de Dios, ante todo, Dios deja de ser objeto de mi investigación, objeto de mi proceso de conocimiento, ¿sí? Y entonces pasa a ser ese sujeto que posibilita el que yo conozca. ¿Por qué? Porque desde el interior del ser humano, ¿sí? Dios habita y Dios tiene ese darnos el ser, esa posibilidad siempre de darnos el ser. Entonces es ante todo la experiencia de Dios, un acto humano que tiene en Dios su origen, ¿sí? Y la condición, su condición de posibilidad. O sea, para que este acto humano, para que yo viva una experiencia de Dios, es posible porque es Dios mismo quien origina esto, ¿sí? Quien hace posible este origen de esta experiencia porque Él está ahí dándonos el ser, ¿sí? Y sobre todo esa condición de posibilidad para que se realice esta experiencia. La presencia originante indica entonces que Dios no es una realidad más junto a la nuestra, sino que es esa realidad que nos está haciendo permanentemente ser. Va a decir Santa Teresa como aquel, ¿sí? Refiriéndose a Dios, que es aquel que nos da el ser, ¿sí? Que permanentemente nos está dando el ser. ¿Cómo podemos tomar conciencia de esa presencia? Es la pregunta entonces que nos haríamos. ¿Cómo puedo yo, como un ser humano del siglo XXI, tomar conciencia de esa presencia hoy? No podemos entonces por una visión directa, ni por una demostración, ¿sí? Como las que rigen en otras formas de conocimiento humano, como un método científico donde yo puedo cuantificar y cualificar, ¿sí? Contar en definitiva eh, qué tanto de experiencia, qué porcentaje de experiencia de Dios tengo. No, en la experiencia de Dios no podemos hablar de este tipo de demostraciones como un método científico positivo. No se puede demostrar lo que es la razón y el fundamento del sujeto de la demostración
y del mismo conocimiento por el que pretendería establecerla. Entonces, de esta manera, de un método científico positivo, yo no puedo demostrar la experiencia de Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? El primer paso, entonces, para poder conocer, para poder hacer posible esta experiencia de Dios, es esa respuesta personal a esa presencia que en el cristianismo, porque en otras religiones se llamará de otra forma, pero aquí nos vamos a centrar en el cristianismo, ¿sí? Esa respuesta personal a esa presencia es lo que se ha llamado actitud teologal y que nosotros solemos llamarla como fe, pero también podríamos decir que es fe, esperanza y caridad. Pero en definitiva es esa actitud teologal, ¿sí? Es la respuesta mía, la respuesta de cada uno a esa manera como esa presencia originante se me manifiesta. Entonces, cuando esa presencia se manifiesta al ser humano, yo estoy llamado a responder. Yo estoy llamado a dar una respuesta positiva o negativa, afirmativa o no, a esta sencillamente presencia originante en mi vida. Que en el cristianismo entonces llamamos o solemos resumir como fe. Vamos a mirar entonces una descripción de esa actitud teologal. La fe, entonces, se decide en el nivel más profundo de nuestra existencia. Por eso requiere llegar al fondo de uno mismo. Por eso, indiscutiblemente, eh, la fe hay que ir a lo profundo de nosotros mismos. Por eso, cuando Teresa nos habla de las moradas, es un proceso hacia adentro, es un proceso donde vamos de lo más superficial de nosotros mismos, donde vamos de las periferias nuestras, sí, de lo más superficial, de lo más carnal, a esas dimensiones mucho más profundas de nuestro propio ser, ¿sí? Entonces, aquí lo que está sucediendo, ¿sí? Es cómo llegar a ese fondo de uno mismo. Y resulta que ese fondo que aparece, ¿sí? O es posible que surja, que empieza a develarse, es cuando empezamos a preguntarnos por quién soy, ¿sí? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Esas preguntas trascendentales, esas preguntas que tarde o temprano el ser humano se realiza, ¿no? Y que son tan difíciles de responder. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Quién soy? ¿Cómo me puedo definir? No me entiendo qué me pasa. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mi vida en un futuro? Entonces, cuando entramos a hacernos esas preguntas, es cuando empieza a surgir todas esas maneras de experimentar esa actitud teologal que la podemos resumir en la fe. Llegados entonces a esa hondura de la propia existencia, nosotros podemos ignorar, rechazar o aceptar esa presencia que ahí se nos empieza a anunciar. ¿En qué consiste entonces la aceptación que llamamos fe? Hemos dicho que esa actitud teologal en el cristianismo se llama o la resumimos como fe, pero que también incluye la esperanza y la caridad. Pero quedémonos con la fe. ¿En qué consiste la aceptación que llamamos fe? Tal aceptación es, en primer lugar, un acto del que no tenemos la iniciativa. Y esto es muy importante que lo tengamos siempre presente. Este acto no somos nosotros los que decimos, sí, voy a creer así porque sí. No. ¿A qué se debe esto? A que sencillamente esa presencia originante de la que hemos hablado, que posibilita todo esto, es anterior a nosotros, nos precede absolutamente. O sea, yo soy capaz de creer, pero puedo creer y como una respuesta a esa presencia cuando se me desvela, pero porque esa presencia ya está antes de mí, ¿sí? Está desde antes. Y eso tendría que ver con todo lo que es la huella, la imagen y la semejanza divina en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, al hablar de todo esto, podríamos decir que creer es consentir a una radical revolución existencial.
¿sí? Estoy utilizando todo lo que Juan de Dios Martín Velasco, nos ha enseñado sobre lo que es esta actitud teologal y esta respuesta a esa presencia originante. Creer, perdón, es consentir a una radical revolución existencial. Esta revolución la vamos a expresar en lenguaje religioso con el término conversión, ¿sí? Sencillamente, ante la manifestación de la presencia, ante esa presencia que se nos desvela, esa presencia que nos desborda, ¿sí? La manera como yo voy a dar respuesta es por medio de la fe, pero esa fe es posible gracias a esa misma presencia originante en mí que me lleva a aceptar, a decir sí. Y cómo entonces eso va generando un proceso, ¿sí? Una revolución existencial que nosotros hemos llamado, o que en las religiones se llama conversión. Porque la presencia que la origina es anterior, es absoluta, es infinita, es trascendente. Entonces el humano no podrá entrar en comunicación con ella mientras adopte la misma actitud que adopta ante el resto de las realidades mundanas. Y cuando me refiero a realidades mundanas, simplemente me estoy refiriendo es a cómo yo conozco las demás cosas, ¿no? Cómo yo entro en contacto con todas estas realidades terrenas. La fe tiene pues entonces algo de expropiación de sí mismo, es decir, cómo tengo yo que salir de mí mismo, ¿sí? Descentrarme. ¿Cómo tengo yo que, en definitiva, ante esta revelación de esta presencia que se me empieza a mostrar, cómo tengo yo que descentrarme? ¿Cómo tengo yo que salir de mí mismo? La fe constituye, pues, entonces, ese descentramiento de nuestro yo mundano, ¿sí? En relación con todos los objetos del mundo. Y recentrarme entonces en ese centro más profundo de nosotros mismos que es Dios. Habíamos dicho anteriormente que la fe entonces surge en ese nivel más profundo, es decir, en el espíritu, en lo más profundo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué surge allí? Porque precisamente es ahí donde podremos descubrir esa presencia originante en lo más profundo de cada uno de nosotros mismos. Habiendo dicho esto, entonces, la fe se decide en el nivel más profundo de nuestra existencia. Por eso requiere llegar al fondo de uno mismo. ¿M? Ese fondo aparece cuando nos preguntamos quién soy, qué va a ser de mí, qué quiero hacer de mi vida, ¿sí? Bien, esto ya se me estaba repitiendo, pues estamos aquí. En últimas, ¿qué es experiencia de Dios o a qué nos referimos cuando hablamos de experiencia de Dios? Indiscutiblemente, se trata de una vivenciación de la fe, ¿sí? En el cristianismo, experiencia de Dios lo entendemos como una vivenciación de la fe. Se comprende que adopta las múltiples formas que imponen la variedad de los sujetos, es decir, pues lo que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Cada quien cree con lo que cada uno es, con lo que cada uno ha vivido. También, de acuerdo a la multiplicidad de las dimensiones de la persona, ¿sí? Nosotros somos toda una unidad, pero tenemos toda esta realidad sensorial, toda esta realidad carnal, pero también está todo el nivel de la psique, pero también está todo el nivel espiritual. Entonces, con toda la multiplicidad de mis dimensiones, de las dimensiones del ser humano, pero también con todas las circunstancias de la vida por las que pasamos. Todas las historias que son únicas e irrepetibles, todas esas historias que hacen parte de mi vida, sí que solo yo las he vivido. Entonces, por eso, la experiencia de Dios se entiende como esa vivenciación de la fe. Habiendo dicho esto, a lo que nos referimos sobre lo que es la experiencia de Dios, ¿sí? Vamos entonces a mirar qué es lo que está pasando con Teresa de Jesús, que es quien nos convoca en esta noche y en este módulo, ¿no? Entonces ya hemos dicho que la experiencia de Dios se entiende como una vivenciación de la fe y que va adoptando múltiples formas, ¿sí? De acuerdo a cada sujeto, de acuerdo a las dimensiones de cada persona y de acuerdo a las circunstancias de la vida por las que ésta pasa. Entonces nos vamos a centrar a partir de ahora, habiendo dicho
lo que se ha estudiado, ¿sí? Sobre todo en las religiones, sobre lo que es experiencia de Dios, vamos a centrarnos en esta mujer, en este personaje, en Teresa de Jesús. ¿Qué nos dice Teresa de Jesús? ¿Cómo fue su vivencia? ¿Cómo fue su manera de vivenciación de su fe? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que ella pues aporta y sigue aportando hoy a toda la humanidad frente a cómo discernir estas experiencias de Dios? Bien, vamos entonces para ubicarnos y poder mirar cuestiones de sus datos biográficos. Si por ahí veo una pregunta, ahora la respondo, acabo de verla por el chat, pero vamos a ir mirando, ¿sí? Bien, algunos datos biográficos de Teresa de Jesús, para que vayamos centrándonos ya en nuestro personaje y sobre todo en su experiencia y qué nos viene a decir. Bien, la biografía de Teresa es muy interesante porque la podemos resumir en tres momentos, en tres engranajes que van generando toda la vida de Teresa. Una primera experiencia en familia entre 1515 y 1535, 1515 cuando ella pues nace. Luego, cuando decide hacerse monja a los 20 años de edad y se escapa de su familia, de su padre concretamente, y se va como monja en el monasterio de la Encarnación, donde está de 1535 hasta 1562, cuando sale a fundar el monasterio de San José. Luego volverá, ¿sí?, al monasterio de la Encarnación como priora, pero sobre todo ese tiempo ya hace parte de su última etapa como fundadora del Nuevo Carmelo, entre 1562 y 1582, que es pues el año en que Teresa de Jesús muere. Entonces vemos tres momentos cruciales muy importantes en la vida de Teresa de Jesús, donde ella nos va a contar y sobre todo va a iluminar nuestras maneras de discernir la experiencia de Dios hoy a partir de estos tres momentos cruciales en la vida de Teresa. Vamos entonces a mirar un poquito esa etapa inicial en familia entre 1515 y 1535. Nace Teresa de Ahumada el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España. Hija de Alonso Sánchez de Cepeda, en su segundo matrimonio, y de Beatriz de Ahumada, oriundos de Toledo y de Olmedo, en Valladolid. Hoy sabemos, y para nadie es un secreto, pues el origen judío de la familia de Teresa, de don Alonso Sánchez de Cepeda, ¿vale? Que de Toledo huyen o se van porque compran todos los títulos de hidalguía para poder hacerse cristianos. Entonces, por eso van a dar a Ávila. Es una familia numerosa, son dos hermanos, digamos, hijos de don Alonso Sánchez de Cepeda, pero que su madre del segundo matrimonio en el que nace Teresa de Jesús muere en 1528 cuando Teresa tenía 13 años, que es lo que ella nos cuenta, nos narra en el libro de la vida, en ese capítulo 1. Bien, entonces como vemos, esto es el acontecimiento de Teresa de Jesús en su familia, cómo nace, y sobre todo en una familia numerosa y cómo queda huérfana a tan temprana edad. Miremos esas características en ese ambiente familiar. ¿Qué hacía Teresa de Jesús? ¿Qué nos cuenta ella, en, sobre todo en el libro de la vida? ¿Qué nos narra ella de su historia? E indiscutiblemente aparece la lectura. Lectura de libros con su hermano, con su madre, ¿sí? Cómo ella lee con su hermano Rodrigo el Flos Santorum. Hagan de cuenta que era como el santoral de cada día, ¿sí? En 1527, con su madre, leen apasionadamente libros de caballería, como nos cuenta ella en Vida 2.1. Pero también empieza a leer buenos libros de romance, ¿sí? Y hay un acontecimiento que empieza a marcarla espiritualmente, que es las epístolas de San Jerónimo. En cuanto a la oración, que es el tema, digamos, clave en la vida de Teresa de Jesús y de donde surge toda esta experiencia de Dios, que es la que va a discernir ella, se encuentra con que queda huérfana, ¿sí?
en 1528, y es así como ella acoge como su nueva madre a la Virgen María, y que nos lo cuenta también en Vida 1.7. Entre 1531 y 1532 ingresa al internado de las Agustinas de Santa María de Gracia, allí en Ávila. Esta entrada a este convento, ¿sí?, la va a marcar porque allí va a conocer una monja muy interesante que es quien la va a volver, por así decirlo, a la vida de oración, volver a los caminos de Dios. Y en 1532, por su enfermedad, ¿sí?, va a abandonar el internado. ¿Sí? Ya empieza a enfermarse Teresa de Jesús y deja este internado y se regresa a su casa. A nivel vocacional, ¿qué está pasando en la vida de Teresa de Jesús? Con su hermano Rodrigo, nos lo cuenta en el capítulo 1 de Vida, cómo quería morir mártir en tierra de moros. Hacia el 33 es cuando ella decide ingresar de carmelita en el monasterio de la Encarnación, que es todo lo que ella nos narra en el libro de Vida de 7. Y hasta 1535, el 2 de noviembre, muy de mañana, nos dice el texto, eh, Teresa se escapa de su padre, de su casa, muy de mañana, y se va al monasterio de la Encarnación. Y escoge por qué la Encarnación, sencillamente porque allí estaba su gran amiga Juana Juárez, ¿no? Entonces, estas características del ambiente familiar, esos primeros 20 años en la vida de Teresa de Jesús, pues está marcada sobre todo por la lectura. Es una oración incipiente. Su vocación, pues ya está movida, obviamente, por esa llamada de Dios, pero sobre todo es una vocación todavía muy incipiente, donde ella reconoce que quiere seguir a Dios, pero que todavía pues le falta muchísimo, que aunque sabe que el Señor la estaba mirando y remirando, sabe muy bien que sus intereses no eran precisamente, que eran más como un irse al monasterio porque no quería que la casaran, ¿no? Porque no quería vivir la vida que vivió su madre ni su hermana María. Vale. Entonces, todos estos primeros 20 años de formación, todos estos primeros 20 años en la vida de Teresa de Jesús, pues van a estar marcados por ciertas lecturas de libros y cómo gracias a su madre, pues Teresa aprende a leer. En la siguiente etapa de su vida, ya como monja carmelita en la Encarnación entre 1535 y 1562, ya en el monasterio, haciendo referencia y hablemos un poquito de lo que era el monasterio de la Encarnación, ¿sí? Se halla extramuros de la ciudad de Ávila. Se dice que en esa época había alrededor de 200 personas allí, entre religiosas y familiares, sobre todo lo que tenía que ver con el servicio, ¿m?, de muchas de las monjas pues ricas que llegaban allí al monasterio. Y se habla entonces de entre 150 a 200 personas que hacían parte de la vida en el monasterio de la Encarnación. En 1535, Teresa entra ese 2 de noviembre, ¿sí? Y 2 años más tarde profesa. El 3 de noviembre del 37 hace su primera profesión. Es interesante porque si nosotros miramos, ¿sí?, contamos años en la vida de Teresa, resulta que aquí vivió 27 años, ¿no?, de su vida. Pero además de eso, los 3, casi 4, que vivió como priora cuando ya llega. Entonces, hablamos de alrededor de 30 años que Teresa de Jesús vivió en el monasterio de la Encarnación, ¿no? Por eso la importancia de este lugar también, claro, además de San José, la primera fundación, pero sobre todo donde ella tuvo grandísimas experiencias de oración, grandes experiencias de Dios para discernir. En cuanto al tema de la oración, Teresa de Jesús va a utilizar, va a leer libros y libros claves en el proceso espiritual. Lee el tercer abecedario de Osuna, un libro que la va a marcar sobre todo al comienzo en la oración, después lo desecha, pero este libro la va a marcar sobre todo en lo que tiene que ver con la oración de recogimiento, cómo este libro le enseña a recogerse, a recoger sus sentidos y potencias. También se encuentra, y sobre todo con Gregorio Magno, San Gregorio Magno y los Morales,
momentos decisivos frente a su vocación. También en 1542, gracias a la enfermedad, asume como su patrono a San José, porque experimenta cómo la intercesión de este glorioso santo la sana, ¿no? Toda esta hermosa narración que Teresa hace en el libro de la vida, en el capítulo 6. Hacia 1554, que nos lo narra en el capítulo 9 del libro de la vida, y que simultáneamente está leyendo el libro de las Confesiones de San Agustín, Teresa va a experimentar una primera conversión frente a la imagen de un Cristo muy llagado. Luego aparecen una serie de experiencias, las primeras experiencias místicas y los primeros maneras como Dios empieza a manifestar, ¿sí? Y que ella nos narra a partir del libro de vida, del capítulo 10 y sobre todo cuando ya nos dice en el capítulo 23 que a partir de ahora es un libro nuevo, ¿sí? Ya es una vida nueva en ella, ¿no? Y cuando tiene su primer experiencia de arrobamiento, como ella nos dice, hacia el año de 1557, que nos narra en el capítulo 24 del libro de la vida. Hacia el año de 1560 tiene la famosa experiencia de la transverberación allí en el monasterio de la Encarnación y que nos cuenta ella en vida 2913. A nivel de su vocación, ¿sí? Es interesante cómo pues, va a vivir toda la realidad de su enfermedad, 8 meses tullida, y cómo va mejorando poco a poco todo esto que nos narra en el capítulo 6 junto a la devoción a San José. Un acontecimiento clave es que cómo en este tiempo, hacia el año 1543, muere su padre don Alonso, y esto la va a marcar muchísimo a Teresa de Jesús, también que nos lo cuenta en el libro de vida en el capítulo 7. Pero va a haber un acontecimiento crucial en la vida de Teresa que la va a marcar muchísimo, que es el famoso índice de libros prohibidos que el inquisidor Fernando de Valdés va a publicar, donde habla de la cantidad de libros donde Teresa de Jesús pues no va a poder leer, ¿sí? Porque la mayoría de libros que aparecen en ese índice son los que Teresa tenía. Y cómo a partir de ese momento el Señor le dice, tranquila, yo te daré el libro vivo. Y cómo entonces empiezan las grandes visiones místicas. Hacia el año de 1561, junto a un grupo de amigos, Teresa entonces inicia los trámites para la fundación del monasterio de San José de Ávila. Y de esta manera pues concluye lo que es esta segunda etapa en la vida de Teresa de Jesús allí en el monasterio de la Encarnación entre 35 y 1562. En la última etapa, como fundadora ya del Carmelo Descalzo, en cuanto a las cosas de su vida, significan que estos 20 años son los años, por así decirlo, de su gran madurez, de su gran plenitud humana y espiritual, donde pues vive de los 47 a los 67 años cuando muere, y que es el gran periodo de ella como escritora y como fundadora. Va a recorrer media España, los caminos de Castilla, de La Mancha, Andalucía, y cómo también en este tiempo asocia a su obra de fundadora a Juan de la Cruz. Además, promueve la primera edición de sus constituciones y el camino de perfección, que es lo único que ella alcanza a ver en vida publicado, ¿no? Las constituciones y el camino de perfección. Y muere en Alba de Tormes en 1582. A nivel de oración y a nivel de experiencia, ¿sí? ¿Qué sucede en la vida de Teresa de Jesús? Indiscutiblemente, ese momento que la marca, que es la fundación de San José, pero como en el momento en que ella funda, pues tiene que legalmente terminar todo su proceso en la encarnación y tiene que volver, porque aunque funde no se puede quedar en la encarnación porque pues tiene todos sus compromisos legales, canónicos en el monasterio de la encarnación. Y en el 63 se le da, digámoslo así, la licencia oficial para ir ya a ser parte de la comunidad del monasterio de San José. Y aquí, en este periodo, pues es donde va a ocurrir un acontecimiento crucial que va a marcar la vida de Teresa de Jesús. Como el 18 de noviembre de 1572, Teresa va a recibir la gracia del matrimonio espiritual
¿no? Y en el 77 va a escribir, en escasos 3 meses y medio, la obra cumbre, El Castillo Interior o Las Moradas, en 1577, a 5 años antes de su muerte. Entonces vemos cómo a nivel de oración, Teresa de Jesús ha profundizado, ha asimilado ya mucho de sus experiencias, ya se ha entendido a ella misma y sobre todo ya es toda una experta en comunicar sus propias experiencias. En cuanto a su vocación, vemos cómo el 24 de agosto de 1562 se inaugura el famoso monasterio de San José de Ávila, su primera fundación. Nos va a decir que del 62 al 67 son los 5 años más descansados de su vida, y nos lo cuenta en el libro de las fundaciones. Hacia 1565 termina la redacción definitiva del libro de la vida. Y luego, entre el 66 y el 67, redacta las 2 redacciones del Camino de Perfección. Luego, hacia el 67, obtiene el permiso del general Rubeo para fundar otros monasterios y entre esos la gran reforma o la gran fundación que Teresa va a hacer junto a Juan de la Cruz de los frailes. Entonces, como vemos, estos son unos periodos fundamentales en la vida de Teresa de Jesús y sobre todo a nivel de su oración y de su vocación, todas las cosas que están ocurriendo. Lo que estamos haciendo aquí es un panorama general de los datos biográficos de Teresa de Jesús para saber qué nos atenemos, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando en la vida de Teresa de Jesús, ¿sí? Algunos preguntan sobre en qué consiste la gracia del matrimonio espiritual, lo veremos más adelante, ¿sí? Cuando hablemos ya en el libro de Moradas, sobre todo, de qué sería discernir lo que es el matrimonio espiritual. Pero en realidad es una experiencia de unión, es una metáfora que se utiliza en espiritualidad para hablar de la unión del alma con Dios, ¿sí? ¿Cómo aprender a experimentar la experiencia de Dios? Indiscutiblemente es otra pregunta que están escribiendo aquí. Aquí no hay de otra, sino por medio de la experiencia. O sea, yo aprendo a orar orando, ¿sí? Orando. Y sobre todo, tal como nos enseña Teresa de Jesús, eh, en un proceso de ir hacia lo profundo, de ir hacia adentro de nosotros mismos, ¿vale? Bien, vamos entonces a continuar. eh, Perdón, que me salí aquí de la presentación. En la experiencia cristológica de Teresa de Jesús. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque es Cristo Jesús quien va a estar siempre presente en la vida de Teresa. Cómo ella entonces toma la decisión de hacerse monja, 2 elementos claves de ella para orar, que es el leer y el escribir. O sea, cómo para Teresa, en toda su experiencia cristológica, va a ser fundamental el escribir y el tener un buen libro siempre a su lado. Además, se refiere a la vocación en términos de llamamientos, ¿no? Con el término llamamientos, y la relaciona sobre todo como una amistad. Para Teresa de Jesús, Jesús va a ser su gran amigo. Pero sobre todo esto nos lo va a contar en el libro de la vida. En el libro de Moradas, Jesús va a ser su gran amante, ¿sí? Jesús va a ser su enamorado. Jesús va a ser su esposo, ¿no? Entonces, es interesante cómo esa visión va cambiando desde vida hasta Moradas, que es su gran obra. Pero vamos viendo esos signos vocacionales fundamentales. La amistad con María de Briceño, que les decía que es en el convento de Santa María de Gracia de las Agustinas, ¿sí? Después de que su padre la lleva interna allí. Y luego la amistad con Juana Juárez. Entonces Teresa era muy amiguera, ¿sí? Y cómo la amistad humana la lleva precisamente a esa amistad con Cristo Jesús, la amistad con Dios. Pero indiscutiblemente eran unos signos vocacionales el tema de la amistad, pero también, obviamente, sus familias, ¿no? Toda la relación con sus padres y hermanos, cómo con cada uno fue aprendiendo, en especial de su madre y de su padre, claro, el encuentro con Cristo.
cómo se va generando ese encuentro con Cristo, ¿no? De manera progresiva. Inicialmente es en la familia, ¿sí? Con el núcleo familiar, luego con sus grandes amigas y con sus grandes amigos, que son los libros, ¿sí? Porque es muy interesante ese proceso de Teresa de Jesús, cómo sus grandes amigos fueron los libros, y por último, indiscutiblemente, el encuentro con Cristo, ¿no? Cuando le prohíben los libros y cómo Teresa de Jesús entonces llega a experimentar en su interior esas hablas, esas palabras de Jesús que empieza a decirle, a partir de ahora yo seré tu libro vivo. Entonces, cómo esa vocación de Teresa surge en ese núcleo familiar, se ayuda con sus amigas, con sus amigos, pero sobre todo con sus amigos los libros, hasta que ya experimenta ese encuentro personal, íntimo, con la persona de Cristo Jesús. Bien, vamos a dejar aquí porque el tiempo se nos ha agotado, pero no sin antes el poder responder a varias preguntas de que otras vayan surgiendo. En el chat, bueno, ya habíamos hablado algo sobre el matrimonio espiritual, ¿sí? Y sobre todo también a qué se refiere esos 5 años más descansados. Hay una pregunta de Jaime, en el sentido en que en esos 5 años, cuando ella, después de que funda el monasterio de San José en Ávila, pues va a estar quietica, va a estar quieta en casa, tranquila, leyendo, escribiendo, pero ya después, ¿sí? Hacia el 67, 68, ya es cuando sale a fundar Medina del Campo, ya es cuando funda con San Juan de la Cruz ya el monasterio ya en Duruelo, y donde ya empieza así, de manera vertiginosa, su vida de fundadora. Entonces, esos 5 años que ella va a estar allí en San José, pues va a estar en calma, ¿sí? Va a estar tranquila, va a estar formando a sus monjas y va a estar muy tranquila, ¿no? Bien. Eh, Alguien pregunta también, Georgina, cómo es ir hacia adentro en la oración. Lo vamos a ir trabajando también cuando veamos sobre todo ya los escritos de Teresa de Jesús, cómo es ir desde lo superficial, de ir haciendo una oración vocal, ¿sí? A ir de haciendo una oración interior, ¿no? Donde recogemos nuestras potencias y sentidos, y sobre todo donde nos vamos abriendo a la contemplación, a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿vale? Alguien levantó la mano, Leti, Vamos a darle la palabra a Leti. Adelante, Leti. ¿vale? Gracias, buenas tardes. Hola, Bueno, Leti. hola. Yo quiero agradecer todo este esquema que nos ha dado porque me dio una visión amplia de esto, pero algo que me impactó y que no había visto y que le quiero agradecer muchísimo es esto de que en vida ella habla de la amistad y en Ujú, Moradas habla de su amado. O sea, ujú, me parece muy lindo ver este proceso de la santa, ¿no? Un proceso muy ujú, humano que humanamente también nos pasa, ¿no? Primero entramos en una amistad, esa amistad va profundizándose y bueno, luego llega a esto del matrimonio espiritual, o sea, a verlo como eso, como el amor de su vida, ¿no? ujú. Y no lo había visto así y entonces me dio mucha luz y bueno, se lo quería Vale. agradecer. Vale, Leti, gracias. Sí, lo iremos comentando porque es muy distinta la percepción de Teresa en el libro de la vida, allá cuando en Moradas, y gracias a esa experiencia del matrimonio espiritual, su manera de ver las cosas va a cambiar muchísimo, ¿no? Bien, ¿alguien más levantó la mano? Jaime, hola Jaime, qué bueno verte por acá. ¿Cómo estás, Fray Jairo? Buenas noches, muchas Hola. gracias. Una consultita. Usted cuando habla de la experiencia de Dios, en alguna parte pone la vivenciación de la fe. Ujú. ¿Hay algunos requisitos básicos para tener esa experiencia de Dios? Lo que decíamos, la presencia originante, ¿no? La que posibilita siempre es esa presencia originante, es decir, ese Dios que nos habita, que siempre ha estado ahí, y es todo el tema de la imagen y la semejanza, ¿no? Esa imagen que es imborrable, esa imagen que siempre está dentro de nosotros mismos y que es precisamente ese sello de Dios, esa huella de Dios, lo que va a posibilitar siempre el que podamos entrar en esa vivenciación, ¿no? Porque Él es el que la origina, dándonos el ser, pero también dándonos siempre esa posibilidad de tener esa experiencia.
¿Mm? Gracias, Padre. Vale. Muy bien, Jaime. Me alegra verte por acá de nuevo. Francine Soler también está levantando la mano. Gracias, buenas noches. Hola. Buenas noches. Yo ¿Cómo estuve estás? practicando durante la pandemia oración contemplativa, ¿verdad? Sí. Que es aprender a silenciarse y a quietarse y a algunos movimientos con las manos para volver siempre al presente, porque uno tiende a irse, como decía Ujú. Teresa, con la loca de la casa. Y se puede uno, es trabajoso, me refiero, o sea, es trabajoso el concentrarse, el disciplinarse, y eran unos ejercicios con unos jesuitas, entonces ellos lo llevaban a uno a decir, bueno, en el centro de tu ser, en tu persona, habita Dios y todo lo demás queda a disposición de Él, pero usted se pone en silencio a disposición de Él. Ese era como el propósito del ejercicio, de la oración Ujú. contemplativo. No esperar ninguna cosa, ningún efecto ni ninguna cosa, sino simple y sencillamente ponerse a disposición de, Sí, de, a de lo que Dios, Dios quiera, ¿no? A lo que a Dios lo que quiera. Dios quiere. Entonces, el Exactamente. gran trabajo que nos toca, que es todo lo que nos enseña Teresa en el libro de la vida, en esos capítulos famosos de la oración, ¿recuerdan? De los 4 grados de oración, ¿sí? El gran trabajo inicial es cómo voy yo a sacar el agua del pozo y cómo con esa agua voy a regar mi huerto. Entonces, el gran trabajo que yo tengo que hacer es la oración de recogimiento, ¿no? Que en Teresa de Jesús viene todo el proceso de recoger, de meditar, ¿sí? Y cómo entonces en todo ese proceso, el gran ejercicio que yo tengo que hacer, el gran trabajo, el gran esfuerzo es precisamente el de ocupar mi entendimiento. ¿Y cómo lo ocupo? Pues en Cristo Jesús, ¿no? Por eso la importancia del libro, de, qué sé yo, de la lección divina, de estar constantemente meditando, ocupando mi entendimiento en la persona de Cristo, ¿sí? Para ir recogiéndome y ahí sí abrirme a lo que Dios quiera dar, ¿no? Gracias, Francini. Bien, alguien escribe, Freddy Everton Bernie. Vale, un saludo también a Everton. Claro que sí, que nos conocimos en Ávila. Muy bien. Everton, un saludo a Everton. Bien, Muy bien, hermano. Parece que de momento no hay más por dudas por ahora no acá. más. Yo estoy seguro que conforme vayamos entrando en la profundidad del tema y ya en la Ajá, experiencia de Teresa de Jesús, van a ir apareciendo muchos comentarios, muchas muchos más. inquietudes y también muchas dudas personales de esa experiencia de Dios que se quiere ir forjando poco a poco. Claro. Muchísimas gracias, de verdad, por la apertura de este segundo módulo de nuestro curso. Nos alegra mucho de nuevo que estés con nosotros y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Entonces, Vale, sí. Preguntan, Bernie, que si va a haber algunos textos para lectura. Yo les he dejado dos artículos. Uno, de Martín Velasco sobre la experiencia de Dios, que es muy importante que lo puedan leer. Y otro donde ya entramos a mirar lo que es el tema del discernimiento, Teresa. ¿Vale? Ambos textos ya están en la plataforma para los estudiantes. Les coloqué también el programa que nos compartió y nos presentó Fray Jairo al inicio y estos dos textos para que ustedes los puedan descargar y los vayan leyendo. Ya todo Vale. eso ya está en la plataforma. Muy bien. Mil gracias. Muchísimas gracias, hermano. Nos vemos si Dios lo permite. A ti.